Y hoy quiero compartir y ponerle entendimiento como Dios me ha regalado en el corazón todos estos años. A una frase que dice, no una frase, es una oración que está de alguna forma en varios sabores dentro de los evangelios, que dice, todo aquel que en él cree será salvo, ¿verdad? Entonces dice así, voy a usar Mateo 8 y voy a leer 4 versículos del 1 al 4, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora estaba, prima Mayela, estaba Gerardo Ramírez, mi amigo Gerardo Ramírez, que me acompaña, y me estaba hablando sobre un documento que él tiene y que así le entendí a Gerardo, que está la palabra escrita, está lo que normalmente las personas creen que dice, pero él, este autor, que es un autor digamos, de medio siglo para atrás, del 20, del siglo XX, y él le pone la verdadera interpretación. Le digo, Gerardo, yo quiero ese documento, ¿verdad? Entonces voy a hacer un poquito eso. Normalmente el grueso de las personas lo único que le llama la atención es el milagro de que le quitó la lepra. Yo siempre digo, y Alicia, mi nieta, tiene ahí una frase, abuelo, siempre dice que va a terminar y no termina. Entonces ella diría ahora, abuelo, siempre dice que va a explicar y no explica. Lo que quiero decir es que luego explico con profundidad en la palabra qué significa realmente espiritualmente la lepra. Pero de momento solamente les digo que la lepra significa el pecado. Luego bíblicamente yo explico por qué la lepra es la sombra del pecado. Pero la otra cosa que la gente ve inmediatamente es que cómo mucha gente sigue a Jesús, ¿verdad? Entonces la gente se alegra, mucha gente sigue a Jesús. Pero ahí hay un mensaje que lo que quiere decir es todo lo contrario. Ahora lo vamos a ir viendo. Y la otra cosa que a la gente siempre le llama mucho la atención es el versículo 4, que dice, que Jesús le dice, Gerardo, Gerardo, Mayela, mira, no lo digas a nadie. Qué extraño, ¿verdad? No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, el Señor Jesús les está haciendo referencia. Aquí la conexión es Levítico 14, del 1 al 32. Que está hablando sobre la ley de la lepra. Y es lindísimo. Igual se los quedo debiendo para que esta palabra sea concisa. Porque también, prima Mayela, he estado aprendiendo a hacer los audios un poquito más pequeños. Ay, sí. Un poquito más pequeños, entonces por eso es que no quiero. Corte ahí. Sí. Hicimos una pausa ahí, no recuerdo por dónde íbamos, pero creo que íbamos. Que la gente le llama la atención. ¿Qué? Sí, entonces aquí en el versículo 4 la gente me pregunta, pero ¿por qué no quiere que se lo sepa nadie? ¿Verdad? Y el tema aquí es que nuestro Señor Jesús, él cuando él se está despidiendo, él dice, id y haced discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando uno hace un discípulo, uno espera que ese discípulo lo supere a uno para que él pase a ser maestro. Pero para eso hay que estudiar. Entonces el Señor Jesús nos enseña, o me enseña a mí aquí en este momento, que yo tengo que
prepararme Amén. Sí. para que pueda testificar a ellos. O sea, para que yo pueda entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente Jesús hizo. No solo que le quitó la No, espiritualmente sí. sucedió algo impactante. Claro. Entonces, Él manda, o me manda a mí, o nos manda a nosotros, vayan a ver cuál es la ofrenda que ordenó Moisés. Él dice Moisés, pero a nosotros nos está mandando al Levítico, ¿va? Entonces, en el Levítico, ahí está bien explicado la ley de la lepra, ¿verdad? Que tiene que ver con el perdón del pecado. Y quiero aclarar un poquito que dentro de lo que yo he venido aprendiendo sobre la palabra, para que haya entendimiento, el concepto de perdón yo lo cambié por traslado. Amén. Sí, por movimiento. Porque realmente lo que existe es un traslado. Lo que pasa es que, como yo te lo decía, perdón es parte de una, ¿cómo le digo? Una costumbre. Es una, ¿cuál sería la otra palabra? Ahorita me acuerdo, ¿verdad? Es ¿Tradición? una tradición. Pero realmente ser libre del pecado, ¿verdad? Ser libre del pecado, lo que sucede, vean, físicamente lo que sucede es un movimiento del pecado al cuerpo de Jesús. Eso es lo que sucede realmente. Entonces, por eso es que yo empecé diciendo que quiero ponerle entendimiento al concepto de que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que pasa? Que constantemente uno está escuchando, todo aquel que cree en Jesús y confiesa con su boca es salvo. Es cierto. Lo que no explican es qué es lo que tengo que creer de Él y qué es lo que tengo que confesar de Él. No es solamente decir aquí en la boca yo creo en Jesús y confesar de que Jesucristo, como me decían a mí en aquel entonces, usted tiene que confesar con su boca que Jesucristo es hijo de Dios, que Jesucristo es el que cargó el pecado suyo, que Jesucristo murió por usted y que Jesucristo resucitó por usted, ¿verdad? Eso es lo que le dicen a uno, que tiene uno que confesar. Que todo es cierto. Que todo es cierto, pero hay un tema ahí que es lo que yo busco por todo lado, ponerle un sabor de este lado, un sabor de este otro lado, otro sabor de este lado, para que la persona que está siendo gobernada por el pecado, que el pecado no lo deja, en un momento que el Señor Jesús establece un vínculo directo, la persona con su base intelectual o de inteligencia pueda entender primeramente aquí en su mente qué está hablando Jesús, y después el Espíritu de Dios lo convence de pecado y el Espíritu de Dios termina revelándole la obra redentora que hace Jesús. ¿Ve? Creer no es un tema, ¿cómo le digo? No es un tema como solo decirlo. Diga, creo que usted creo, diga que crea en Jesús. No es así. Tiene que salir de adentro. Pero para que salga de adentro, tiene que haber información para que la persona diga, claro, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí, lo oí tal día, lo oí tal día, lo oí tal día. Hasta que el Espíritu de Dios dice, ya se lo revelo. Entonces la persona dice, claro, ahora sí creo en Él. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos, que le habla a sus paisanos en Roma, voy a ir. Me han estorbado, pero voy a ir porque yo quiero ver qué encuentro, si encuentro un don que nos es común a ustedes y a mí, porque él lo que quiere es confirmar la salvación. Pues es más o menos, digamos, lo que yo con este audio que lo comparto con mis amigos, quiero que las personas sean confirmadas en la salvación, en qué están creyendo. Entonces termino así, en esta forma. En el Levítico, el Señor, o sea, Jehová le dice a Moisés
que si alguien quiere ser perdonado del pecado, tiene que traer, vámonos de una vez al cordero. Tiene que traer un cordero y ponerle las manos al cordero. Y una vez que le pone las manos al cordero, dice que así será expiado su pecado. La palabra expiación está compuesta por dos ideas. Una es que para recibir el perdón del pecado, se necesita traer un sustituto, porque el perdón del pecado exige muerte. Entonces, si yo quiero ser perdonado por Dios, yo tengo dos formas de resolver esto. Una es si traigo un cordero para que muera por mí, o yo mismo muero, que es lo terrible. O sea, cuando yo digo yo mismo muero, es que entro al infierno eternamente a pagar algo que nunca voy a poder pagar. Eso es religión, ¿sí? Entonces, en el Levítico habla de eso. Por eso es que el Señor Jesús le dice a este paisano: ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que usted aprenda y dé testimonio. Entonces, ya este paisano sabe del Levítico. Nosotros hemos leído el Levítico y sabemos de la imposición del hebreo de sus manos en la cabeza del cordero. Dice que así recibirá, así será perdonado. Dice Levítico 4, versículo 31 al final. Entonces, ¿qué tiene que ver el Levítico con lo que hizo Jesús? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús, este hombre leproso, viene mucha multitud, pero de toda la multitud, solo uno se acerca a Jesús para tener comunión con él. O sea que ya creyó. Sí, ¿verdad? Ya está siendo guiado. Jesús lo está llamando. Él no sabe que Jesús lo está llamando. Y él es el único que se acerca, porque se cumple la parábola de Mateo 20. Dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí hay mucha gente detrás de Jesús, pero Jesús solamente, como dice María Elena, solamente llama a este leproso. Entonces, este leproso, como él cree en lo que tiene ahí enfrente, como Jesucristo le hace creer que lo que está enfrente es el único que lo puede salvar, él va por una gran necesidad de su lepra. Pero Jesús no tiene interés en la lepra de él. Voy a decir esto con cuidado. Sí tiene interés en que esa enfermedad, esos granos, él quiere salvar eso. Pero lo más importante para él es que él lo conectó, él lo trajo y le quiere quitar el espíritu inmundo, que es el pecado. Entonces este hombre, ¿qué hace? No viene altivo, porque la altivez es una señal inequívoca de Satanás. Pero él no viene con esa altivez, sino que él se agacha, se postra y le ruega. Satanás nunca ruega. Muchas personas escuchan el evangelio, pero así con una altivez. Y entonces, a veces cuando yo estoy compartiendo, yo a veces yo noto la furia que hay. Y yo en mi mente, yo estoy como Marcos 5, Señor. Quítale el espíritu inmundo a este. Estoy aquí con mi mente, Señor, quítale el espíritu, porque yo lo siento así. Es como una serpiente la persona, altivo. Pero este hombre no. Está postrado. Conquistó el corazón de Jesús. Entonces Jesús dice: quiero. Yo quiero. Él siempre quiere. Siempre quiere. Y dice: quiero. Sé limpio, sé limpio, sé limpio, sé limpio, sé limpio. Yo quiero limpiarlos, ¿verdad? Y sigue. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó y dijo: quiero. ¿Conectó, María Elena? Quiero. Sé limpio. Y al instante, ¿qué pasó? Cuando Jesús puso las manos, está llevándonos a Levítico. Entonces hubo un puente. Dice: salió poder de mí.
¿Quién me ha tocado? Aquella mujer que tocó el borde de Jesús. Salió poder de mí. ¿Qué significa? Que de Jesús sale un poder, va hasta el leproso, baja, saca la serpiente, sube, la serpiente no quiere salir, pasa por las manos de Jesús y Jesús lo atrapa. Y por eso la lepra sale, o sea, el pecado sale, al instante sale. Pero este leproso no entiende, como muchas personas, porque el leproso dice, mira, no tengo lepra. Y eso fue lo que más le llamó la atención. Eso fue lo que le llamó la atención, pero como él no entiende, dice, no, va calladito, ni pierda el tiempo, vaya donde el sumo sacerdote, para que le explique qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando nuestro Señor nos pone a nosotros a compartir la palabra con profundidad, entonces las personas dicen, pues sí, pues sí, ahora ya entendí. Pero si le dicen, todos los que creen en Jesús reciban el Espíritu de Dios. Levanten la mano. ¿Pero qué estás hablando? No, es que el tema no es así. Hay que ponerle entendimiento a la palabra. Por eso es que él dice, vaya, para que le expliquen. Y después venga a testificar, o sea, pues venga a predicar. Sí, decime. Es que entiendo que Jesús, el leproso no podía dar testimonio porque no entendía qué pasó, pero además Jesús quería que lo viera como el Cordero. Amén. Pero como nadie en ese momento, en esa realidad en que Jesús estaba viviendo, nadie estaba entendiendo qué era lo que él estaba haciendo. Qué lindo, sí, María Elena. Es importante eso, que ese aporte suyo. Él también quería que nosotros, ahora que leemos, lo veamos a él como el Cordero del Levítico. Sí, Gerardo. Hay una parte interesante ahí que se junta con Romanos 10:9, porque él le dice Señor a Cristo. La palabra Señor significa dueño absoluto total de mi vida, de mi persona. O sea, desde el principio el hombre está reconociendo que es lo mismo que dice Romanos 10:9. Si confesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, crees que es el dueño absoluto total de tu vida y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Se está poniendo una condición a la salvación. Sí, es que es un proceso. Y puede ser un la momento condición ahí que le pone Pablo en Romanos es que sea un Cristo resucitado, que era lo que estábamos conversando hace un rato, porque si no quedamos dentro del gnosticismo. Sí. Y claro, cuando este leproso, o nosotros como leprosos, el Espíritu de Dios nos es revelado esto, entonces inmediatamente digo, sí, claro, sí creo. Porque esta figura está por todas partes. Pero por todas partes está. Y entonces, cuando se termina de, como dice Pablo, que la fe viene por el oír, y la capacidad de oír, estoy parafraseando para que se entienda, y la capacidad de oír lo da la palabra. Entonces este hombre, sí, después de eso, como dice Gerardo, confiesa todo eso porque le quedó bien claro todo. Con criterio. Entonces, pues para mí, yo disfruto mucho y quiero parar aquí para que este audio sea pequeñito y tengo así una breve palabra de oración. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la salvación que tú nos has dado. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres la ofrenda expiatoria. Señor, tú eres el sustituto. Yo merecía ser castigado y ser condenado a la muerte, Señor. Yo era el que lo merecía. Pero tú, en tu gran amor, a través de esta palabra, tú nos estás diciendo, yo quiero sustituirlo. Yo quiero sacarte el pecado, quiero sacarte la serpiente antigua que no te permite escuchar mi palabra. Quiero traerla en mi cuerpo, liberarte de la serpiente antigua y recibir el castigo que te merecías, recibirlo yo. Gracias, Señor, porque
tú nos has salvado a todos los que estamos acá y a las personas que van a escuchar este audio, si tú les revelas esta enseñanza, Señor, cuando dice, quiero ser limpio. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres. Bendice grandemente a Gerardo y a María Elena, a mi prima Mayela, Señor, con toda su familia, y la familia de este diácono, Señor, que es un siervo inútil, dice la palabra de Dios. Y también bendice grandemente a cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.